Bendiciones, pueblo del Señor. Es un privilegio estar con ustedes otra vez y saludarles en el nombre del que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por estar conectados, por volver a estudiar la palabra del Señor y permitirme entrar a través de esta transmisión en sus hogares. Les felicito porque se conectan, porque están pendientes cada jueves, en cualquier lugar donde estén. Aparte tiempo, siéntese, acomódese y escuche palabra del Señor. Esto es obediencia, la voz pastoral. Las ovejas oyen la voz de su pastor, a menos que usted no tenga pastor. Pero no existe una iglesia si no hay un pastor que les guíe y que les oriente. Así que, estimados hermanos y hermanas, gracias por estar otra vez escuchándonos en sus hogares. Hoy vamos a estudiar la palabra y a dar un tema que es importante. El tema se llama La puerta de los bienaventurados. En algunos temas anteriores había hablado de 4 puertas basado en el libro de Apocalipsis. Y la primera puerta era la de las oportunidades. Esas oportunidades que Dios nos da para hablar de la palabra del Señor. La segunda puerta es la puerta de la salvación, donde dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entro a él y ceno con él. La tercera puerta es la puerta de la revelación o la puerta del entendimiento. La Biblia dice que el Señor iba camino a Emaús y los que lo acompañaban no lo conocían, hasta que Él les abrió las Escrituras. Su corazón se abrió y su entendimiento para darse cuenta que iban con el Cristo resucitado. Y la cuarta puerta es la puerta de la vida, la puerta de la eternidad, la puerta cuando Juan dice que vio una puerta abierta y se le revelaron misterios que solo él los pudo ver. Entonces hoy voy a seguir hablando del Apocalipsis, no necesariamente como se malinterpreta a veces el Apocalipsis, que es un libro de terror, de miedo, y muchos le tienen espanto, miedo, temor de esa palabra. Pero Apocalipsis, el nombre correcto en el original es revelación. Y es precisamente la revelación que Dios le dio a Juan cuando él estaba en la isla de Patmos por causa del Señor, es decir, arrestado por causa del Señor, por predicar el evangelio del Señor. No estaba por otra causa. Y dice la Biblia que estaba en el día del Señor. Para unos es el domingo, para otros es el sábado o cualquier otro día. Pero para los cristianos, la gran mayoría de los cristianos, es el día domingo, que se le llamó el día del Señor, porque en él suceden muchas cosas. Aparece el Señor resucitado, habla con sus discípulos, celebra la Santa Cena y etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es mi tema. Sin embargo, lo digo porque Apocalipsis es un libro que muchos tienen mucho temor, mucho miedo de hablar de esta revelación. Y la verdad es que debe de ser un libro
para todo cristiano, leerlo, entenderlo, disfrutarlo. Además, es un libro donde hay muchas promesas, mucha misericordia, mucho amor. Ahí está el amor revelado de Dios en el Apocalipsis. Pero también hay amonestaciones que nos da el Señor. Por eso el texto primario que quiero leer sobre el tema los bienaventurados o la puerta de los bienaventurados, dice Apocalipsis 22, 14 al 15. El 14 más que todo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ese es un tema importante, las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso, feliz, afortunado, doblemente bendecido. Eso quiere decir bienaventurado. Y esas bienaventuranzas las podemos leer en el libro de Mateo, capítulo 5, del 3 en delante. Ahí Jesús habló: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. Esas palabras las habló Jesús. Lo invito a que lea Mateo 5 en delante. Va a encontrar paso por paso las bienaventuranzas. Pero ya en otras escrituras, como el Salmo 84 y verso 4, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Mire qué importante esto. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus o tus caminos. Hay una bienaventuranza para aquellos que aman la casa del Señor y que habitan en su casa y que lo adoran. Es bienaventurado, es dichoso, afortunado, doblemente bendecido. Apocalipsis 1:3. Hay una aventuranza importante que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Me parece importante que lea de nuevo este versículo. Aquí está hablando Jesús y dice el ángel del Señor a través de Juan: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, la lectura, la primera frase es los que leen. Y mi pregunta es: ¿qué está leyendo? ¿Qué está escuchando? ¿Qué está viendo? En este tiempo somos dados a estar oyendo noticias alarmantes, noticias de enfermedad, de muertos, de violencia, de crímenes, de desastres. Entonces el cerebro se llena de todas estas cosas. Y no olvidemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y necesitamos alimentar nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma de la palabra del Señor. Por eso es que el texto dice: bienaventurado los que leen.
leer la palabra de Dios, leer la voz de Dios, oír el consejo de Dios. Obviamente que es importante estar informados, pero todo tiene su tiempo. Tenemos que ser balanceados. Nos hemos dado cuenta que en este tiempo de pandemia, donde hemos estado en las casas, o el mayor tiempo en la casa, ha habido mucha violencia en los hogares, los hijos, los padres, los jóvenes, los esposos, mucha violencia. Eso es por los datos que hemos recibido, hemos escuchado en los medios de comunicación, y eso no puede ser. Eso quiere decir que hay ausencia profunda en los hogares de la palabra del Señor, porque no están leyendo. La gente está más compenetrada quizás en el temor, en el miedo, en sus preocupaciones personales y que del futuro. Pero el Señor nos manda a tener paz y confianza en Él. Así que, por favor, hay que escuchar la voz del Señor. Este tiempo debe apartarlo usted con mucha dedicación, como que va a la casa de Dios. Y debe de conectarse con tiempo. Ya a las 6 debe usted estar esperando, preparando, si es posible, una tacita de algo, un refresco, lo que sea, pero para escuchar atentamente el mensaje de Dios. En comunicaciones anteriores explicábamos cómo podían ustedes conectar su televisor para verlo en pantalla gigante, porque hay veces que la gente está dividida, unos están allá, en otro lado, viéndolo por su teléfono, etcétera, etcétera. Pero nunca es igual como estar juntos escuchando la palabra del Señor. Pablo escribió sobre este área de la lectura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto lo dice Romanos 10:17. Y luego explica el texto de Apocalipsis: bienaventurado el que lee, el que guarda la palabra escrita en esta profecía. Y luego dice: porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Juan vio el final de los tiempos. Juan lo ve desde la perspectiva de la mente y del corazón de Dios. Dios le dijo: sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Entonces Juan ve todo el panorama, y por eso es que estamos viviendo en los últimos días de la historia humana. Aquí es necesario que en este tiempo leamos con determinación, con mucha dedicación, la palabra del Señor. Esto no es una broma, esto es un mensaje para usted, para los cristianos, para los que son gente de iglesia, las personas que quizás no tienen una iglesia, pero nos están escuchando. Es un mensaje para usted. Apártese un poquito de esas malas noticias, porque se va a enfermar y su corazón se puede llenar de tristeza, de emociones falsas y de malas percepciones, a veces pensando mal y nunca pensando el bien. Así que dedíquele tiempo y espacio para orar, para leer su palabra, para meditar, para adorar al Señor en este tiempo. Creo que Dios nos ha permitido estar en casa, porque muchos no hemos aprendido a estar en familia. Quizás hay hogares que solo se ven
en la noche, regresan de noche a su casa, sus hijos están acostados y se levantan de mañana, sus hijos se han ido o se han quedado y no se ven. Entonces Dios quizás está queriendo mandarnos un mensaje a través de esta pandemia. Y aquí no hay que echarle la culpa a los gobiernos o a las autoridades que nos dicen quédense en casa. Es para nuestro bien. Pero también nosotros debemos aprovechar cada momento a tiempo y fuera de tiempo para anunciar la palabra del Señor. Dice nuestro texto base que he tomado, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso quiere decir que hoy más que nunca hay que aprender, hay que dedicarle tiempo a las cosas del Señor. Esa es la verdad. Este mundo está infectado, no nos perdamos, infectado del alma, infectado de mucha maldad, de muchas enfermedades, plagas, violencia, miedo, yo diría desintegración familiar. Y todo esto fue profetizado por el Señor Jesucristo en los evangelios, en los 4 evangelios, pero también en las cartas que ellos escribieron. Lo mismo los profetas lo repitieron de que estos tiempos se iban a venir. Y por eso es que hay tanta maldad en el mundo. El mundo va a ir de mal en peor cada día, tiempos difíciles, pestes, pandemias. Esta no será la única. Bendito el Señor, porque hasta este momento podemos decir que Él nos ha guardado, que Él nos ha protegido, que hemos sido prudentes y hemos confiado en el Señor y nuestras familias están aquí, nosotros estamos aquí, hablando la palabra del Señor. Bendito sea Él, porque si no fuera su amor, su misericordia, la Biblia dice que todos hubiésemos sido ya consumidos, porque hemos sido indiferentes a la palabra del Señor, así como en los días de Noé. Noé dedicó tiempo para construir el arca en que se iba a salvar toda la humanidad. No solamente era su familia. Lo que pasa es que Dios decidió solo salvar 8 personas, es decir, su familia. Y los animales que entraron por instinto, porque Dios puso en ellos instinto y entraron en el arca. Y así es en este tiempo. Ahorita se sigue proclamando la palabra del Señor. Se sigue hablando. La gente es indiferente. La gente oye, pero hace oídos sordos a la palabra del Señor. Hablo con cristianos de iglesia, cristianos que están más comprometidos con sus cosas y no con el reino de Dios, donde el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. La Biblia no dice que le van a ser quitadas, sino añadidas. Pero el primer orden de prioridades es buscar el reino del Señor. Y el texto dice: bienaventurados los que leen, los que oyen, los que ponen en práctica
las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. El pecado ha contaminado todo: el agua, los aires, los recursos naturales. En este tiempo nada está puro, nada está limpio, todo es gel, todo es cloro, todo es desinfección. Pero a veces el virus más fuerte que hay en los humanos es el pecado, es la indiferencia, esa falta de valores y principios que la gente necesita volver al Señor. A mí no me asusta esto, porque es tiempos que ya el Señor había profetizado que cuando miráramos todas estas cosas, el Señor estaría cerca de su venida. Así que, pueblo, lo animo a seguir perseverando, caminando hacia adelante, sirviendo al Señor, adorando al Señor, porque al fin y al cabo, todo esto se queda, todo lo que se ve, todo lo que es materia, todo se queda. Pero el que hace la voluntad de Dios, la Biblia dice, permanece para siempre. Dice Daniel capítulo 12, verso 1 al 2, hablando de este tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Óigame, qué importante esto. Todos los que se hallen inscritos en el libro. Y luego dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso necesitamos, estimados, leer con determinación esta palabra. Primero, habrá angustia. Estamos viviendo esos tiempos. Angustia. Habrá tiempo de confusión. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Espero que usted sea de esos que escuchan, leen y ponen por obra lo escrito en este libro. Escuchar la palabra del Señor, porque el tiempo está cerca. Eso es lo que dice la Biblia. Necesitamos eso. Esa es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que leen. ¿Tiene una Biblia? Léala. Si no la tiene, cómprela. Ahí en su celular hay aplicaciones donde puede encontrar Biblias gratis. No hay excusa, pero hay que leer palabra de Dios, la palabra que trae vida, que trae esperanza, la palabra que alimenta tu alma, que alimenta tus emociones, que te da un sentido por el cual vivir. Por eso lea la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el tiempo está cercano. ¿Qué quiere decir el tiempo está cercano? Porque puede venir un momento cuando no va a haber oportunidad, cuando las puertas se cierran, así como en el arca de Noé. Se cerró la puerta. Y esa puerta no fue Noé el que la cerró, fue Dios el que cerró esa puerta.
cerró la puerta. Eso quiere decir que cuando Dios abre, Él abre. Cuando Dios cierra, también Dios cierra. Pero Dios ahorita está dando una gran oportunidad para que abras la puerta de tu corazón, tu alma, tu vida, que te rindas al Señor y entregues su vida a Él en adoración. Y ve a leer la palabra del Señor, porque ese es el fin de todo. El discurso de esta hora, de este momento, es que te acerques al Señor. La segunda bienaventuranza que quiero leer para usted es: bienaventurados los que mueren en el Señor. Voy a repetir: bienaventurados los que mueren en el Señor. Esta es una palabra oportuna para usted. Hay muchos que están luchando contra la vida y la muerte.